Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, a pedido de muchas personas de acá del canal y de muchos mensajes que he recibido tanto en mi página de Facebook como en el grupo, que gustó tanto los pasamontañas que hice, me pidieron hacerlo que cubra la boca como se usaba antiguamente, ¿sí? Algunos me pidieron cubriendo la nariz, pero si lo van a usar para los niños, la nariz mejor no. Ellos siempre tienen que tener sus orificios a la vista para recoger bien el aire y que no pase ningún mal. Eso es lo que pienso yo. Si ustedes quieren cubrir la nariz, ya en ese caso, la medida cuando lleguemos a hacer la abertura, ustedes se la ponen debajo de los ojos, bueno, y quedaría la nariz afuera. A mí particularmente no me gusta tapar tanto a los niños porque hay que tener muchísima precaución. Bueno, está hecho con lana 100% de algodón. Me llevó 120 gramos casi. Esto es lo que quedó. 120 gramos. Esto es todo lo que quedó. No quedó nada. No me daba para una vuelta más. Así que imagínense que logré con 120 gramos este tamaño. Usé un ganchillo número 5 y 2 marcadores para hacer la separación, para hacer la abertura. ¿No es cierto? Este tamaño está hecho bien generoso y bien grande para mi hija, que viaja mucho en moto y sufre mucho del frío, y le encantó el pasamontaña y me dijo: mamá, quiero con la boca tapada ya. Bueno, así que también la hija me mandó trabajar, como tantas amigas y amigos, que aquí está. Sirve muy bien para usar debajo del casco, con un buen cuello prominente, ¿sí? Con cierta altura, un cuello tipo chimenea, que se mete adentro del suéter, pullover, chomba, lo que vayan a usar, y quedan bien abrigados. Y si van a usar una moto, colocan el casco y no va a haber ningún problema. Esta capucha está hecha bien grande porque mi hija tiene una melena, tiene tanto cabello que es algo impresionante. No llega a la cintura, pero casi, y tiene muchísimo volumen. Entonces se lo hice grande para que toda esa cabellera entre perfectamente bien y no deforme su pelo ni quede rara la capucha cuando se lo colocan. Yo pensé en hacer el próximo modelo con restos de material. Como siempre les digo, los materiales que nos van sobrando son tesoros, de los cuales salen lindas obras. Entonces, en vez de gastar, busqué, y acá ya tengo una linda combinación de otros trabajos para comenzar a trabajar en una nueva capucha. Y paso a mostrarles. Como son ovillitos, pelotitas que ya se terminaron del ovillo principal que viene de fábrica, yo los envuelvo bien en pelotita y agarro una vasija y lo voy girando acá adentro, ¿sí? No gasto nada, uso lo que tengo en casa, y es lo que tenemos que hacer todos, usar lo que tenemos en casa. Una tijera para cortar, y ya saben que más o menos el parámetro para tejer serían de 100 gramos en adelante. Esto es un tamaño extra grande por toda la cabellera de mi hija. Ella tiene un platito, vamos a decir, el inicio, el disco, de 4 puntos altos y un aumento. Hasta ahí llegué yo con esta lana gruesa, y después tejí como se presentan los puntos para que empiece a formar el casquete o el cap del gorro, y después hice la separación. 4 aumentos, 4 puntos altos y un aumento es la medida que yo llegué. Ustedes se van a tener que ir probando. Por ejemplo, empezamos con 12, después empezamos con 24, 2 puntos en cada punto. Después tejemos 2 puntos altos, un aumento, 3 puntos altos y un aumento, 4 puntos altos y un aumento, y después tejemos como se presentan. Esta sería la medida de lo que sería el centro de la cabeza, un parámetro a seguir para tejerle a cualquier persona de su familia o potenciales clientes. Tienen que tener la medida del centro de la cabeza, y si no, trabajar como trabajo yo la mayoría de las veces a ojímetro.
El ojo humano es un ojo clínico que nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, comenzamos con un anillo mágico. Colocamos nuestra lana. Está media arrugadita porque la acabo de envolver, pero es nueva, nueva. Cruzamos la lana y traemos la colita de inicio para nosotros y vamos a levantar 3 puntos de cadena, así. Adentro de esta anilla vamos a hacer 11 puntos altos. En total vamos a tener 12. Este salió feíto, lo vamos a acomodar. 12 en total. Vamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Con las 3 cadenas tenemos 12. Ahora tiramos la piolita del inicio, la cual después vamos a esconder bien, coser por detrás y rematar para que no se nos abra nuestra labor. Si lavamos o usamos mucho, que ella perdure en el tiempo y no vaya a pasar ningún problema. Ahora lo que hacemos es unir con punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Ahí. Ajustamos y levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y en el mismo lugar vamos a hacer otro punto alto ahí, y esta vuelta será todo de aumentos. En cada punto base 2 puntos altos por cada punto. En cada punto tejemos 2 puntos altos. Si empezamos con 12, tenemos 24. Al ser una lana gruesa, el tejido aumenta solito y queda lindo para tejer porque va más rápido. Para todos los que somos ansiosos con el tejido, vamos muy rápido. Lo pueden tejer en cualquier material, inclusive hasta en hilo, lo que quieran. Y así vamos tejiendo por todo el contorno 2 puntos altos por cada punto. Cuando terminamos la vuelta, unimos en la tercera cadena de comienzo con un punto deslizado. Acá mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto y entonces sería un punto alto y un aumento. Quiere decir 2 puntos altos en el mismo lugar. Así sería la secuencia. Ahora un punto alto y un aumento. Como ven, queda en los aumentos tenemos una B. El aumento siempre va a quedar acá, en la segunda. Solita queda ahí. Entonces hacemos los 2 puntos altos en el mismo lugar. Ahora toca un punto alto, 1, y ahora el aumento. Vamos a hacer un punto más para que se vea bien la consigna. Un punto alto solo y enseguida el aumento, que son 2 puntos altos en el mismo lugar, y esta sería la serie. Y terminamos con el aumento en el último punto. Cerramos la vuelta en la tercera cadena, 1, 2, 3, con punto deslizado.
Ajustamos un poquito y ya va creciendo el casquete. Ahora levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y la secuencia de esta vuelta será 2 puntos altos, un aumento. Ya tenemos 2 y el aumento. ¿Ven lo que yo les digo? Que el aumento, acá tenemos la B que se forma donde tenemos los aumentos. Siempre va a quedar en el segundo. Lo toman como referencia para no equivocarse. Y siempre tienen que contar 2 puntos altos, un aumento. Ahí vamos nuevamente. Un punto alto, 2 y el aumento. Aumento son 2 puntos en el mismo lugar. Así. Y ahora toca 2 puntos altos individuales y el aumento. Así van a trabajar toda esta vuelta. Terminamos con 2 puntos altos individuales tejidos en la base anterior por cada punto de la base anterior, 2 puntos y el último el aumento. Contamos 2, 3 y unimos en la tercera cadena de inicio con punto deslizado, pasado o corrido. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y esta secuencia será 3 puntos altos y un aumento. Tenemos el primero, dos puntos altos y 3. El aumento, los 2 puntos en el mismo lugar. Y vamos nuevamente con el motivo de la serie, que son 3 puntos altos individuales y un aumento. Vamos a hacer un motivo más. 1, 2, 3 puntos altos y completamos la serie del motivo con el aumento. Así vamos a trabajar toda esta vuelta. Y terminamos con el aumento. Unimos en la tercera cadena con punto deslizado, ajustamos bien y vamos a medir, ¿sí? Inclusive puede ir una vuelta más, que cambia que esta lana es más gruesa que esta, ¿sí? Entonces una vuelta más, en mi caso, porque la lana es más fina y entonces necesito más, ¿sí? Entonces ahora, para ir calculando los talles, siempre vamos a medir y levantamos 3 cadenas. Este mide 15 de diámetro porque recién lo medí. Y el que tengo terminado mide 17. Esta serie va a ser de 4 puntos altos trabajados individualmente y un aumento. Tenemos el primero y vamos a trabajar 3 y 4. Toca el aumento, 2 puntos en el mismo lugar. Vamos a hacer una serie más porque la consigna ya se entiende cómo es. 1, 2, 3
Damos la serie del motivo con el aumento. Así vamos a trabajar toda esta vuelta. Depende de ustedes el tamaño que necesitan para tejer una nueva vuelta más, por ejemplo 5 y un aumento, 6 puntos altos y un aumento, y si es para niños, un poquito más chico, porque ya después empezamos a tejer como están presentados los puntos y él forma la cacerolita, para cerrar, viene un casquete para cerrar. Entonces ustedes tienen que pensar hasta dónde llegan el diámetro de la circunferencia, si más cantidad de vueltas o menos. Terminamos la serie con el aumento. Yo ya llegué a la medida que necesito, 1 con 3 puntos deslizado, y no voy a hacer más aumentos. En mi caso, voy a tejer como se presentan los puntos de repetición hasta llegar al alto deseado, que sería hasta la ceja. ¿Sí? Entonces levantamos 3 cadenas y vamos a tejer un punto alto por cada punto de base anterior hasta llegar a la ceja, donde ahí vamos a separar para dejar la abertura, para que se vean nuestros ojos y nuestra nariz. Y así vamos a ir trabajando vuelta tras vuelta de esta manera, y el gorro va a empezar a cerrarse solito. Como es una lana gruesa, no vamos a precisar tantas vueltas. Es un gorro importante, un gorro de abrigo. Es un accesorio muy necesario en épocas de frío. Muchos esposos salen a las 4 o 5 de la mañana, inclusive hasta antes, a trabajar en diferentes áreas y sufren muchísimo el frío, muchísimo. Pueden hacerle para los hombres también, como ya mi esposo me pidió. Así que imagínense, para los chicos si van en moto a estudiar, para ustedes si usan moto y van a hacer mandados, diligencias, siempre van a estar abrigadas, los oídos tapados, los niños en el colegio. Es un abrigo importante. Nos vemos cuando lleguemos a la ceja. Bueno, yo llegué a la medida. Lo que hago es probarlo. Y lo que hago también es dejar la costura del lado de atrás, aunque la misma está prolija, no está torcida, desnivelada, está correcta. Siempre la costura, por lo general, yo la dejo atrás. Pero si lo quieren dejar al costado, o al otro, o adelante, corre por cuenta de ustedes. Pero no se nota que está la unión. Sinceramente no se nota. Empecé a utilizar los cambios de color para que me dé el material que quiero usar. Y vamos a proceder a usar los marcadores para hacer la abertura. Entonces, más o menos acá, ¿sí? Y más o menos acá. Y esa sería nuestra abertura, inclusive uno más. Ahí. Sí o sí se tienen que mirar en el espejo y ver más o menos cómo sería la medida. Volvemos a retomar nuestro gorro y volvemos a tejer de igual manera como comenzábamos el casquete, tejiendo un punto alto por cada punto de base, comenzando con las 3 cadenas de inicio, así hasta llegar a los marcadores para hacer la abertura. Continuamos con puntos altos sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar a los marcadores. Llegamos al marcador y vamos a contar cuántos puntos tenemos hasta el otro marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
22 puntos. Entonces vamos a hacer 22 cadenas, que no quede ni muy bien y no deforme su pelo, ni quede rara la capucha cuando se lo colocan. Yo pensé en hacer el próximo modelo con restos de material. Como siempre les digo, ninguna ciencia exacta, como siempre digo, porque cada uno teje de una manera en particular, apretado, muy flojo, con diferentes materiales, y todo eso influye, aunque tengan el mismo material, si ustedes tejen de una manera muy particular, no va a quedar nunca igual. Y así vamos continuando. Finalicé la vuelta, uní con punto deslizado como veníamos haciendo, elevé al aire 3 cadenas para el primer punto, continué con puntos altos hasta llegar al otro marcador que les había dicho. Lo sacamos y ahora vamos a tejer arriba de la cadena de igual manera, por cada cadena de base un punto alto. Así. En cada cadena un punto alto. Y nuestro cubreboca va a quedar formado. Así. Vamos a ir trabajando las 20 cadenas que en este caso me dio la medida del maniquí de adulto. Yo siempre hago los gorros un poquito más grandes porque el maniquí está pelado, no tiene cabello. El cabello también tiene para ocupar su lugar. Y si hacemos todo muy justo, después no quedan bien los gorros. Por eso yo los hago un poquito más grandes. Y así vamos trabajando la abertura de la boca y de la cara. Y continuamos de igual manera como se presentan nuestros puntos por todo nuestro contorno hasta llegar al inicio, donde unimos con punto deslizado y volvemos a comenzar la misma serie. Así va quedando. Bien, que calza perfecto. Bien. Yo ahora voy a cambiar el punto porque me gusta mucho el punto elástico como queda en los cuellos. Se puede seguir con el mismo punto que venimos, pero con el uso tiende a estirarse. No acá, pero sí abajo. Entonces yo hago el punto elástico que queda tan lindo. ¿Sí? Esto está en lana bien gruesa. Lo pueden hacer en hilo también, en algún estambre que les guste. Levantamos 3 cadenas para subir el primer punto y este cuenta como punto atrás. Tomamos lazada y vamos a tejer por delante el punto que le sigue. Traemos, estiramos a la misma altura del punto que realizamos con las 3 cadenas y lo pasamos. Ahora toca por detrás. Cruzamos, extraemos el bucle, lo estiramos bien y pasamos 2 sacadas de punto alto. Por delante es 1 y 1 la secuencia. Ahora va por detrás. Y entonces va a dar un aspecto al cuello cuando lo ponga de flexible. Y no va a molestar para nada, al contrario. Y siempre va a quedar armado y no va a quedar deforme. Ahora toca por detrás, por delante,
por detrás y por delante. Y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena. Ajustamos, levantamos 3 cadenas para el primer punto, esta y todas las vueltas hasta el largo deseado del cuello. Y ahora vamos a tejer cómo se presentan esta vuelta y todas las demás. Este va por detrás, el que iniciamos, queda por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás. Ya me lo está mostrando el punto, entonces por delante, y así vamos formando el punto elástico. Por detrás, por delante, por atrás, por delante, por detrás. Igual yo cuando termine el largo del cuello les cuento cuántas vueltas tejí y voy a pesar el gorro y les voy a decir cuánto me pesó, cuánto material usé, aún siendo restos. Así vamos a tejer todas las vueltas. Bueno, vamos a pesarla a ver cuánto gastamos. 121 gramos. La otra 120, así que imagínense que no varía mucho el peso en los diferentes tamaños. Inclusive que yo usé restos acá, así que bueno, con 120 gramos van a poder formar una capucha estándar, y para niños con 80 gramos está perfecto. Bueno, así se ve del lado de atrás. Como ven, usé los 3 colores que tenía de restos con el mismo calibre o grosor o densidad de la lana. Es una lana 100% de algodón, de 4 hebras, y las combiné para poder llegar al tamaño total de la capucha. Quería mostrarles que con restos también podemos hacer capuchas o pasamontaña con cubreboca para las inclemencias del frío, para la salida del trabajo, de los estudios de los chicos, los adolescentes, los niños en el colegio, que siempre estén abrigados. Espero que lo puedan hacer, que lo puedan resolver, que puedan ver a sus seres queridos con estas prendas, darles amor y cariño, que eso es lo que hacemos cuando tejemos. Tejer sana el alma, da dignidad a nuestro interior, nos da capacidad laboral, ¿sí? Y nos ayuda a trascender. Deseo que si les gustó este video, no se olviden de dar un like a su servidora, hacia arriba. Y si les gustó un poco más, no se olviden de compartir en sus redes sociales o invitar a sus amistades a que conozcan mi canal y puedan aprender conmigo lo poquito que sé, pero que lo doy todo de corazón. Donde sea que se encuentren en este planeta mundo, les bendigo con paz y bien, que se encuentren saludables, que se encuentren con mejor salud y que puedan salir adelante de sus enfermedades si así fueran, porque muchos me escriben por eso. Les deseo mucha prosperidad, mucho amor, paz y armonía, ya sea en la familia y en el pueblo en el que viven y en el país. Les agradezco de corazón y nos vemos en el próximo tutorial.